Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada virtual que mm, hemos planteado para dar un poco más de difusión y resolver dudas sobre nuestro programa Galicia Exporta Empresas, que como muchos de vosotros conoceréis es un programa ya tradicional en el IGAPE y en el área de internacionalización, programa con el que hemos trabajado con innumerables pymes gallegas en sus diferentes acciones de promoción y de presencia en mercados exteriores y programa que también, como muchos de vosotros sabréis, se publicó hace unas semanas y está con la convocatoria abierta en concurrencia competitiva hasta el día 24 de mayo, ¿no? Y posteriormente se extenderá con un periodo de ejecución que va hasta finales del mes de marzo de 2023, ¿no? Y donde todas las acciones de promoción y de actividad internacional con conceptos subvencionables que se desarrollen durante ese periodo, desde el 1 de enero de este año hasta finales de marzo de 2023, pues tendrán cabida en él, ¿no? Como digo, pues es un programa tradicional que llevamos trabajando con él y con mucho éxito a lo largo de los últimos años y que sirve de complemento a otros programas que tenemos en el área internacional, como pueden ser nuestro plan de acciones de FOESA que desarrollamos con las cámaras de comercio o la asistencia de servicios que prestan nuestras antenas y oficinas en el exterior, en 5 mercados en este momento y que ampliaremos a lo largo de este año a 2, con la presencia también de oficinas en 2 mercados nuevos, como son Emiratos Árabes y como es Japón, que entre todo, pues también el Galicia Exporta Digital, con la orientación a la internacionalización vía online, con los gestores de internacionalización, que en breve se pondrán en marcha, o con el apoyo indirecto a todas las pymes también a través de los organismos, con el programa Galicia Exporta Organismos Intermedios, pues son el grueso del abanico de apoyos y servicios que prestamos desde la área internacional y que entendemos son de importante ayuda para todas nuestras pymes, ¿no? Pero como digo, hoy la idea es focalizarlo un poco en el programa Galicia Exporta Empresas, porque bueno, ha habido una serie de variaciones en la convocatoria de este año que, aunque se han difundido y explicado, pues entendíamos que una jornada digamos, más explicativa y esclarecedora de alguna serie de conceptos, pues venía bien, ¿no? Esta es una orden que a nosotros no nos gusta que se catalogue así, pero a efectos de muchos ha sido reconocida como la orden de la asistencia a ferias, ¿no? Puesto que uno de los conceptos importantes que en la orden existe es el del apoyo para asistencia con presencia en un evento expositivo en terceros países, ¿no? Y digo que no nos gusta pues porque además de este concepto existen otros conceptos que en muchos casos se han trabajado, pero muchos otros las empresas también los desconocen y creo que es importante pensar que la orden abarca un abanico importante de conceptos y que no solo se puede utilizar para asistir y para participar en ferias o eventos internacionales, ¿no? Desde el principio, pues las campañas publicitarias o la elaboración de material promocional en el extranjero estaban presentes, pero conceptos como el de las misiones inversas no se había incorporado hasta el año 2020. Seguramente poco se pudo desarrollar debido a la aparición de la pandemia, ¿no? Pero entendemos que era un concepto tremendamente necesario incorporar
que solo se hacía con el programa de organismos intermedios a nivel sectorial, ¿no? Pero entendíamos fundamental que en muchísimos sectores dar a conocer in situ la realidad y las posibilidades y pues una foto completa presencial de la empresa, pues es importantísimo para clientes que se tengan, clientes potenciales o prescriptores, dado el negocio que sea o el sector que sea, ¿no? Otros conceptos como el de la homologación de producto o el registro de marcas en el extranjero, pues también creemos que es absolutamente necesario y se ha incorporado ya en la convocatoria anterior. O el seguro de crédito a la exportación, el apoyar el contratar una póliza de seguro de crédito a la exportación que ayude también a perder el miedo a afrontar algunas operaciones comerciales que puedan pues tener alguna duda o algún condicionante de incógnita en la parte de la gestión del cobro. No todo ello, pues entendemos, y más conceptos que luego mi compañera Ruth Pereira desgranará un poco en una presentación más al detalle, entendemos que viste la orden mucho más y no solo se limita a ser la orden, pues como decía al principio, de asistencia a ferias. Ese concepto, el de asistencia a ferias, seguramente en general por los diferentes sectores, el más utilizado, es como decía al principio, el que más cambios ha sufrido en esta convocatoria y se ha incorporado en él, en este concepto, un sistema que se denomina de costes simplificados y que varía sensiblemente facilitando la tramitación de documentación y la agilidad a la hora de la justificación de esas acciones y que entendemos que a la larga es claramente beneficioso, sobre todo para las empresas a la hora de justificar y presentar todo lo que necesitan o lo que os pedíamos habitualmente para cerrar la ejecución de la orden, ¿no? Para ello, me acompañan hoy, en primer lugar, la gerente del IGAPE, Patricia Villajos, que nos explicará a continuación un poco los detalles del sistema de costes simplificados que afecta al concepto de asistencia a ferias. Y a continuación, mi compañera en el área de internacionalización, Ruth Pereira, como decía antes, pues explicará un poquito con detalle toda la orden y los diferentes conceptos, también con una presentación y luego, pues al final, las preguntas que tengáis, las que podamos a continuación, pues las contestaremos y si son unas cuantas más, pues trataremos luego individualmente de hacerlo, ya sea por mail o por teléfono, con cualquiera de vosotros que se quede con esas inquietudes, ¿no? Por lo tanto, ahora, si os parece bien, antes de que intervenga Patricia Villajos, ponemos un vídeo explicativo de los costes simplificados en el programa y a continuación ella pues entra un poco al detalle del mismo.
Bueno, pues visto el vídeo estaba viendo que ya había algunas preguntas muy concretas respecto al orden. Yo creo que casi las vamos a contestar al final, después de todas las intervenciones. Y como decía, saludo y doy paso ya a la gerente del IGAPE, Patricia Viejos, para que nos explique un poco en detalle pues la parte de los costes simplificados. No, buenos días, Patricia. Vale, buenos días, Augusto, gracias. Bueno, buenos días. Voy a tratar de una manera, bueno, lo más sencilla posible de explicar y contextualizar el porqué de la implementación del uso de opciones de costes simplificados en las ayudas del IGAPE, concretamente hoy, la que nos trae aquí, Galicia Exporta Empresas, que también se ha hecho extensivo en la utilización de esta metodología en la de organismos intermedios. Lo primero que quiero decir es que la implementación de las opciones de costes simplificados, que también se verá o veréis que se denominan OCS, no responde a algo caprichoso, sino que es una exigencia comunitaria. Como sabéis, esta ayuda, la que vamos a tratar hoy, Organismos Portaempresas, está siendo cofinanciada ya estos últimos años con fondos europeos, concretamente con el FEDER del periodo de programación 14-20. FEDER, Programa Operativo Galicia 14-20. El hecho de financiar estas ayudas, de cofinanciarlas con fondos europeos, nos obliga a hacerlo de una determinada forma. Nos marca y nos establece unos parámetros obligatorios para poder reembolsar de Europa el importe de estas ayudas. Actualmente, la utilización de costes simplificados con el periodo de programación vigente no es obligatorio, pero sí se hace obligatorio en el periodo de programación 21-27, que es el siguiente en el que ya estamos inmersos. A día de hoy, como ya he tenido ocasión de manifestar otras veces, pivotamos entre dos ejes de periodos de programación. El que está finalizando, 14-20, perdón, y el nuevo periodo de programación 21-27. Bueno, pues en este nuevo periodo de programación es obligatoria la utilización de opciones de costes simplificados cuando la ayuda se va a cofinanciar con, en este caso, Fondo FEDER. También ocurre lo mismo en otros fondos de cohesión como el Fondo Social Europeo. En este contexto, la utilización de una metodología u otra, en este caso hemos utilizado la que denominamos tanto alzado, suma global, se llamaba antes, binario. Existen otras herramientas de simplificación que comento para que os puedan ir sonando, como son porcentajes, baremos de estándar de coste unitario. Esto viene regulado en reglamentos europeos, reglamentos de la Comisión Europea, que ya regulan qué herramientas se utilizan y cómo se tienen que elaborar las metodologías. Concretamente, en este caso, la utilización de esta metodología de suma global para hacer frente a gastos en los que se incurre por celebración de ferias internacionales es uno de los ejemplos concretos de la guía de la Comisión Europea que regula la simplificación. Por lo tanto, estamos de lleno en un ejemplo incluso de la propia Comisión Europea. Por lo tanto, entra dentro de la simplificación. Comentar también que la metodología de costes que se ha incorporado a las bases que se han publicado en el DOGA para Exporta Empresas han tenido también unas autorizaciones a nivel estatal, de ministerio, y también dentro de la comunidad autónoma han pasado también varios informes de aprobación o favorables. Quiero decir con esto, como decía en un primer momento, que esto no es un capricho, digamos, del IGAPE, sino que responde
a una obligación europea. Sí es cierto que lo estamos aplicando en un momento en el que todavía no es exigible, sí es recomendable, muy recomendable, pero no es exigible, ¿vale? Lo que hemos hecho es iniciar andadura ya en unas ayudas en las que, como decía hace un momento, es un ejemplo de la Comisión el simplificar en este tipo de gastos. Bueno, no voy a desarrollar muy en profundidad cómo se ha elaborado el método. Lo que sí que voy a dar son unas pinceladas y es incidiendo otra vez en la idea de que no ha sido IGAPE quien se ha inventado esta metodología, sino que IGAPE responde a una herramienta que ya viene marcada y parametrizada ex ante, ¿no? Con anterioridad. ¿De dónde salen los datos de lo que se observa ahora en la orden, que son las ayudas a las que se tiene derecho? Bueno, pues vienen de, en este caso, datos históricos. Los datos históricos de todas las ayudas concedidas por IGAPE en los años 17, 18 y 19, o sea, los 3 inmediatos anteriores. Se ha excluido el año 20 por pandemia. Lógicamente, el hecho de la pandemia COVID-19 hace que se distorsionen mucho los datos, más en este tipo de acciones, donde se viajaba al exterior, cosa que ha sido imposible. Por lo tanto, como el año 20 distorsionaba los datos, se toman como referencia todas las ayudas concedidas por IGAPE en los años 17, 18 y 19. Dicho esto, quiero decir también en este momento, que lo iba a decir al final, pero lo digo ahora porque yo creo que tiene más sentido para que se entienda, tenemos un método y hemos llegado a unas cifras en base a datos históricos y alguna otra cábala más que luego seguramente Ruth pueda contar, ¿no? Como coeficientes correctores por países para ajustarlo a las diferentes realidades de niveles de vida, etcétera, gastos de trayecto, etcétera, en otros países. Quiero decir que estos datos a los que hemos llegado no son inamovibles. ¿Y por qué no son inamovibles? Porque si hemos tenido en cuenta datos históricos de 3 años anteriores, también podemos tener en cuenta no datos históricos en los 3 que vienen, porque ya vamos a ir a unos datos que ya son cerrados, pero sí otras variables que puedan aparecer. Dígase, la guerra de Ucrania y las consecuencias que han podido tener o pueden traer, que ya las están trayendo. Entonces, estos datos numéricos a los que hemos llegado se pueden modular y se pueden actualizar o ajustar a las realidades que vengan en los próximos años, que ya recogen el 21, 22 y recogerán el 23. ¿Vale? Quiero decir esto para que, bueno, se sepa que son herramientas o son metodologías que tienen ahora unas cifras, pero que pueden variar. ¿Vale? ¿Dónde está el salto en esto? El salto en esto es, otras cuestiones que podéis ver en la orden no responderán a simplificación, sino a políticas públicas de la Junta de Galicia, y también mis compañeros podrán explicar. La metodología de costes simplificados incide en la parte de la gestión de las ayudas de liquidación, en la parte de justificación del gasto. El salto es muy grande y es, dejamos las facturas, por simplificar, y pasamos a las evidencias. Con la connotación importante de que si no tenemos las evidencias, no se recibe la ayuda. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, tal y como se plantea la metodología, no hay que presentar facturas de avión, facturas de hotel. Sí, es verdad que, como se veía en el vídeo, además, que tenía una diapositiva concreta para eso, permanecen algunas tipologías de gastos a coste real, siguen siendo con facturas y a coste real, pero en el grueso y en lo que era, digamos, pues lo más gravoso, ¿no? Que eran los billetes de avión, un café, facturas de hotel, todo eso desaparece y tenemos que presentar las evidencias que procedan. Dígase, pues, el certificado de la feria de destino, la foto en el stand, etc. Si esto no se tiene, no podemos decir, no lo tengo, pero tengo las facturas del avión y las facturas del hotel. No se permite ese mix. Es decir, solamente se permiten como justificación las evidencias que se determinan en las correspondientes bases de convocatoria de las ayudas. Esto es muy importante y quería recalcarlo. También he de decir que en la misma línea de exigencia a los beneficiarios, que son las empresas en este caso, también en IGAPE, en lo que es la fase de liquidación, tampoco se va a permitir que se exijan ninguna de estas facturas. De esto también nos vamos a encargar en interno, es decir, esto es para todos. Y dicho que es para todos, también quiero dejar otra pincelada y es, efectivamente, esto simplifica mucho la gestión
nuestra en IGAP interno, lo que también permite que el libramiento de fondos europeos, es decir, el pago de la ayuda, sea más rápido al beneficiario, y también es efectivamente y fundamentalmente muy favorecedor para las empresas, puesto que no tienen que poner el foco, no hay que focalizar la atención en recabar este tipo de documentación justificativa para la liquidación, sino centrar el foco y la atención en lo importante que es el desarrollo de la acción y el objeto de la acción, ¿no? Como decía Augusto, en los objetos de internacional y cómo ayuda IGAPE a ello. Esto es muy importante. Entonces, el salto está en la justificación de la ayuda. Decía que no era algo cerrado ni estable, y también quiero dar otra pincelada, y es, vuelvo otra vez a los datos históricos. Al recabar datos históricos, al llegar a unas cifras, esto significa que como nos movemos en medias de datos, en algunos casos, pues cuando veamos cuando las empresas vean los gastos en los que han incurrido, podrán observar que según se haya planteado la acción, podrán tener un dinero en exceso que va a ser pagado por IGAP a través de la ayuda, y en otros casos, pues por defecto, no llegarán al total de los gastos en que han incurrido. Si la metodología que hemos elaborado responde a, como bien dice la Comisión Europea, a una herramienta, a una metodología que responde a que sea justa, equitativa y verificable, no deberíamos estar muy alejados ni en un extremo ni en otro de las medias. ¿Vale? Si esto fuese así, nosotros hemos hecho las comprobaciones pertinentes y, como digo, esto ha sido autorizado por el Ministerio también, que lo ha visto, y por otros entes de la propia Xunta de Galicia. Se han hecho comprobaciones para que esto no sea así, pero en cualquier caso los extremos siempre pueden existir. Voy a centrarme espero que en el caso de que sea menos, sean los menos casos y no sea así. En el caso de que haya un exceso, incluso aunque este exceso sea algo que podamos pensar, caray, me han dado mucho más de lo que yo he gastado, esto tampoco va a ser un problema. Es decir, Europa, ya lo dice en la guía de la Comisión cuando habla de la metodología de costes, en ningún caso considera que eso sea un beneficio para las empresas en este caso. No se está tratando como un exceso de ayuda que no les corresponda, no, no. Es decir, como hablamos de medias, si esto se da, ese exceso, nadie va a pedir nunca cuentas de nada, porque nunca vamos a saber realmente, ni tenemos por qué saberlo, cuánto ha sido el gasto real y cuánto perciben. Por lo tanto, ese exceso de ayuda, pues por poner un ejemplo un poco burdo, pues podría ser destinado a lo que se quiera dentro de la empresa, a lo que se quiera. Puesto que, ya digo, ni se considera un beneficio para la Comisión Europea ni para Europa, por supuesto, tampoco para nosotros. Nadie va a pedir nunca, así se pueda prever y entender que esta empresa, pues no es que realmente, vamos, no quiero ni siquiera entrar en bucle ahí, porque nadie va a pedir nunca ni esas facturas, ni nadie va a comprobar ese exceso, ¿vale? Y ya digo, en el caso de que no sea un exceso, sino que sea un déficit, digamos, o menos de lo que se está gastando, primero, es verdad que esta implementación de las metodologías de coste supone un cambio de mentalidad. A lo mejor tenemos que coger los aviones un poco antes, hacer un poco más de números con nuestros alojamientos, etcétera, pero ya digo, no debería haber grandes sustos en cuanto a que haya más gastos de los costes en que se incurren. ¿Vale? Y también, por último, quiero decir que también, como se trabaja por medias, con medias de numéricas, en la utilización de varios tipos de acciones, pues está también el que en unas me quedó más corto. No sé si en este caso procede, Augusto, Ruth, no sé si es el mismo caso que en intermedios, pero también pueden utilizar varios tipos de acciones, ¿no? Perdona, ¿en cuál te refieres? En empresas, solo hay un tipo de acción o tienen varios tipos de acciones. No, solo un Solo tipo. Solo es la me lo estaba asistencia. imaginando. Sí, es que ahora La estaba asistencia pensando. a ferias, es el único Claro, concepto. perdón, estaba hablando ahora más de intermedios, que he hablado más de ello, efectivamente, que solo hay un tipo de acción. Vale, entonces, lo que he dicho ahora, nada, no procede. Y no sé, por mi parte era un poco esto, contextualizar los costes simplificados, eso, recalcar que no es nada caprichoso, es algo que viene impuesto si queremos utilizar fondos europeos, máximo en este momento en el que la cantidad de fondos europeos que se están recibiendo son ingentes. Y como hago yo el chiste también, y sin gente, ingente y sin gente, porque es que hay que gestionar mucho dinero. Y entonces, bueno, si seguimos utilizando la tramitación habitual, no va a ser posible la ejecución de todos estos fondos que provienen de Europa.
Puedo adelantar también aquí ya, como he hecho también en IGAP interno, que en Europa ya se está pensando en cosas todavía más simplificadas que lo que hemos traído aquí con estas ayudas a día de hoy. Están dando un paso más, o sea, la cosa va a ser todavía más simplificada que esto, si cabe, ¿no? Entonces, esto es lo que viene. Estamos contentos de introducirlo, bueno, siendo pioneros en Galicia, el IGAPE, incluso con esta metodología en España, los primeros que lo hacemos. Y yo creo que van a estar contentos. Bueno, muchas gracias. Augusto, si te parece me quedo un rato por si hay alguna pregunta más directa a lo que yo planteo, ¿vale? Y a lo mejor si eso ya os dejo después para cuestiones concretas y voy a otra vídeo. Gracias. Muy Y gracias bien. a todos. Muchas gracias, Patricia. Hay varias preguntas ya, pero yo creo que son todas en general con conceptos muy concretos de la orden y no sobre los costes simplificados. Hay alguna que plantea algún caso práctico sobre cuál sería la intensidad de ayuda, pero creo que Ruth puede responder mejor a eso posteriormente, ¿no? Con lo cual, yo, si os parece, le doy paso a Ruth y que entre, pues como decía, un poco al detalle de todos los conceptos subvencionables de la orden, ¿no? Y luego pues se puede responder a la mayor parte de estas preguntas. Vale, mira, hacemos una cosa entonces, si os parece, Augusto. Yo me retiro, que tengo otro vídeo ahora. Estupendo. Y si os parece, si veis alguna pregunta al respecto de esto, me la trasladáis y nosotros y yo contesto, efectivamente. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Vale, venga. Gracias. Adiós. Gracias, Patricia. Chao, chao. Pues buenos días, Ruth, y pues cuando quieras vamos allá. Buenos días, Augusto. Buenos días a todos. Y nada, gracias por cederme la palabra. Me voy a apoyar en una pequeña presentación, un poco para hacer esto algo más fluido. A ver si no falla la tecnología. Vamos a intentar. A ver. Espero que se vea en unos instantes. ¿Me seguís viendo a mí o se ve la presentación? La vemos. Vale, perfecto. Entonces voy para adelante. En la presentación vamos a centrarnos sobre todo en los cambios y novedades, pero como también hay empresas apuntadas que no han pedido la ayuda previamente, pues nos han comentado que hagamos un poco también los puntos generales de en qué consiste la ayuda y el funcionamiento general, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo todo un resumido, unas pinceladas. Como decía Augusto, bueno, esta ayuda entra dentro de todas las que tenemos en el área de internacionalización que se van convocando a lo largo del año. Ya las paso por encima. Y vamos a empezar a desgranar Galicia Exporta Empresas. Estamos hablando de una subvención a fondo perdido. Bien, hay diferentes tipos de subvenciones a fondo perdido, bueno, y muchas modalidades. En este caso, esta ayuda, el funcionamiento, el modo de resolución es en concurrencia competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las solicitudes que van a entrar de aquí al 24 de mayo, que es cuando se cierra, como decía Augusto, el plazo de presentación de todas vuestras solicitudes, pues entre las que sean 100, 200, 300, 300 y pico suele ser la media de los últimos años de solicitudes. Pues partiendo de que tenemos un presupuesto de 5,5 millones para este año, lo que hacemos es una baremación, o sea, vamos a puntuar vuestros proyectos. ¿Y cómo los puntuamos? No es algo aleatorio, o sea, siempre las baremaciones están publicadas en el DOGA, igual, bueno, dentro de la base de ayudas, lo publicamos en el DOGA, lo podéis ver, os comento así un poco por encima. Lo que fundamentalmente miramos es intentamos apoyar a las empresas que tengan más dificultad para internacionalizarse. ¿Y cómo lo catalogamos eso? Bueno, entendemos que una microempresa va a tener mayor dificultad, es más difícil para él acceder a las exportaciones o a los contactos internacionales que una empresa ya de cierto tamaño. Entendemos que las ayudas son siempre para pymes, pero vamos a valorar y a puntuar en ese apartado pues más una microempresa, es decir, pues empresas de hasta 10 trabajadores y 2 millones de euros de facturación o balance. Les vamos a dar una puntuación tope en ese apartado. Y luego un poco menos a lo que es una pequeña empresa, es decir, pues eso, hasta 50 empleados y 10 millones de facturación. Y las medianas empresas, pues las vamos valorando menos, pues
un poco por lo que os decía, entendemos que ya tienen una cierta estructura, pueden tener un departamento de comercio exterior o alguna persona que tenga especialidad en comercio exterior o que hable idiomas. Entonces, por eso ese rango en cuanto a dificultad. Luego también valoramos como un poco la intención es sobre todo, bueno, eso que vuestros productos se exporten, primamos a las empresas que fabrican, o sea, pues eso, el producto gallego que se va a, pues eso, a llegar a China, a México o a donde sea. Entonces también en ese apartado vamos a valorar más a las empresas fabricantes, un poco menos a las que comercializan o a las, o sea, en el exterior, estamos hablando de mercados internacionales, o a las que ofrecen sus servicios también en el exterior. Pues estamos hablando, por ejemplo, de un bufete de abogados que quiera abrir pues, una sucursal, un despacho pues, en Bruselas, porque se va a especializar en temas pues, eso, de fondos europeos o de ayudas europeas, etc. Eso. Y por último, valoramos un poquito menos lo que se conoce como internacionalización inversa. ¿Esto qué es? Bueno, pues ahora precisamente que estamos en año Xacobeo y están viniendo, pues eso, tendremos miles de visitantes, pero bueno, siempre tenemos turistas extranjeros durante todos los años, pues una internacionalización inversa es ese cliente extranjero que yo recibo aquí. Pues el ejemplo típico es la hostelería o la restauración. Pues eso, los hoteles pueden hacer promoción pues, para que un cliente extranjero pues, se hospede, se aloje en su establecimiento. Eso es un buen ejemplo. Valoramos otra serie de conceptos, como si la empresa es la primera vez que solicita la ayuda o no, y otros temas un poco en consonancia o en sincronización con otros departamentos de nuestra consellería o de otras consellerías de la Xunta, pues si la empresa tiene el sello de Galicia Calidade, la vamos también a dar en ese aspecto de embaremación una puntuación. O también empresas que tienen pues eso, un sello de I+D+I que concede la Agencia Galega de Innovación, GAIN, conocéis. Y esto todo lo hacemos a nivel interno, no tenéis que demostrarnos vosotros nada en documentación, todos ya hacemos las consultas internamente entre nuestros departamentos de la Xunta. Bueno, pues esto es lo que se traduce la concurrencia competitiva. Pues de todos los expedientes que entren, los que obtengan mayor puntuación van a ser los que pueden obtener una resolución aprobatoria de su solicitud, de lo que nos presenten con su presupuesto y con sus acciones determinadas. De ese presupuesto y de esas acciones determinadas, nosotros lo máximo que podemos otorgar este año en subvención, pues por solicitud y empresa, es 91.000 euros. Una empresa solo puede realizar una solicitud. O sea, si realiza una segunda, o sea, la segunda no se tiene en cuenta, a no ser pues eso, que renuncie o que diga que la primera, pues me equivoqué, desisto de la primera. Entonces, solo una solicitud y en esa solicitud va a incluir todas las acciones de su proyecto de internacionalización, los que quiere subvencionar, dentro de las que IGAPE, ahora comentaré, podemos apoyar. Entonces, quedamos un poco eso con el concepto. Nos preguntan muchas veces si puedo hacer varias solicitudes por proyecto y no, es una que englobe todas mis actuaciones y podemos dar hasta 91.000 euros. En general, las acciones que no se justifican con costes simplificados, el porcentaje de ayudas de un 70%, y en las de costes simplificados, que son las participaciones en feria como expositores, ahí va a haber esa oscilación entre el 30 y un 100%, que ahora me explicaré un poquito más adelante. Teníamos una serie de acciones, ahora las comentaré, y como ya también decía Augusto en su exposición, el plazo para ejecutar mis acciones es entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de marzo del año que viene. Esto es una novedad, por ejemplo, con respecto a años anteriores, que pues, los que hayáis solicitado actuaciones previamente, sabíais que siempre eran actuaciones a partir de la solicitud, nunca se podía hacer nada antes, no lo podíamos solucionar. Ahora sí, o sea, pues, la orden ha salido publicada el 17 de marzo. Si vosotros habéis ido a una feria en enero, febrero o antes del 17 de marzo, pues la podéis meter en vuestra solicitud, incluir en vuestra solicitud. Y cuando hablamos de plazos de ejecución se refiere tanto a acciones
como a pagos. O sea, todas mis facturas tienen que estar pagadas en ese periodo, estrictamente. Hay una excepción, y una excepción debido al funcionamiento, a la práctica habitual de cómo funciona cuando vosotros os vais a una feria. Pues, y además, bueno, ya he visto en el chat que había una pregunta. Vosotros normalmente, aunque la feria sea en marzo, haya sido en marzo del 22, lo más habitual es que el organizador de la feria os haya solicitado en concepto de reserva, pues para reservaros ese stand, ese suelo, etcétera, pues septiembre, octubre, lo que sea, pues un importe y hayáis hecho pues es un primer pago. Esos pagos se admiten, pues porque evidentemente es la única manera que tenéis de ir a una feria. Pues ahora, en general, ese es el funcionamiento. Entonces, salvo esos gastos de concepto de reservas, el resto de actuaciones tienen que ser siempre actuaciones y pagos, me refiero, en ese periodo. Y también aprovecho para decir que el plazo de ejecución, ese 31 de marzo del año 23, del año que viene, también es el plazo máximo en el que vosotros vais a poder solicitar el cobro de vuestra ayuda. O sea, en caso de que hayáis obtenido una resolución favorable, una resolución positiva por parte del IGAPE y hayáis realizado pues, la serie de acciones que incluís en vuestra solicitud, todas o parte de ellas, como máximo el 31 de marzo del año 23, del año que viene, tendréis que presentar a través de nuestra oficina virtual, igual que todas nuestras comunicaciones, pues vuestra solicitud de cobro con la justificación correspondiente. Bueno, y avanzo un poco más. Bueno, ya tenemos claro, o intentamos tener claro, que tenemos una ayuda abierta hasta el 24 de mayo con esas actuaciones y voy a ver, ¿puedo o no puedo acceder? ¿Qué condiciones me pone esta ayuda? Hay algunas que son nuevas. Siempre estamos hablando de pymes, de pequeñas y medianas empresas, como os decía, diferentes tipos. Y como novedad este año hemos incorporado que han de disponer de centro de trabajo en Galicia con al menos 3 trabajadores por cuenta ajena. Es decir, empleados por cuenta ajena. No incluye, pues en caso de una SL, pues el socio autónomo. O sea, tendría que ser solo el personal, o sea, un contrato laboral. Esto, bueno, nos estaban preguntando por qué, bueno, pues igual que en costes simplificados, pues se han tomado datos de las 3 convocatorias, exceptuando la del año 20, porque no era significativa, no pudisteis realizar prácticamente ninguna acción, ¿no? Pues por la coyuntura COVID, pues un poco se ha visto el grado de decaimiento, de falibilidad de los proyectos que se presentaban y un poco, bueno, la experiencia nos lleva a ver que es un poco más complicado, aunque sí apoyamos a las microempresas, a veces si solo eres 1 o 2 personas, es bastante complicado el estar uno para todo y poder estar eso, a la contabilidad, al mercado de aquí, al mercado de allá, y había mucho riesgo de que los proyectos que aprobábamos no se llevaban a cabo, con lo cual era un dinero que no podíais obtener otras empresas y que tampoco al final se llevaban a cabo esas acciones. Entonces, bueno, se ha hecho esta selección, este requisito. ¿Qué otros requisitos ponemos? Pues el habitual cuando hayáis solicitado si hayáis solicitado unas subvenciones es el no tener deudas con la administración, pues con la Xunta de Galicia, con la Consellería de Facenda, con la Tesorería de la Seguridad Social, o sea, con respecto a esos empleados, etcétera, y con la Agencia Tributaria Española. Esto, bueno, es lo habitual en todas las subvenciones. Y me he saltado este punto, el que dice que debéis disponer de un alta en programas avanzados de apoyo a la internacionalización del IGAPE. ¿Qué es esto con este nombre tan largo? Bueno, para todas nuestras ayudas en el área de internacionalización solicitamos y ofrecemos a la vez este servicio. Es un servicio gratuito. Nosotros lo que hacemos es un pequeño, muy mínimo diagnóstico de vuestra empresa en cuanto a su grado de internacionalización o sus posibilidades de internacionalización. ¿Cómo nos solicitáis estos programas? Pues también a través de oficina virtual. Y luego os explicaré dónde está la oficina virtual en caso de que no hayáis accedido nunca. Pues hacéis una solicitud muy sencilla en la que únicamente os pedimos datos
pues de la denominación social de la empresa, de qué trabajadores tenéis, de si estáis o no exportando y a qué países, si tenéis o no un departamento o personal en comercio exterior. Y en función de vuestro cuestionario, nosotros evaluamos y decidimos si creemos que estáis capacitados pues, para acceder a las ayudas, no a las ayudas en sí, sino a los procesos de internacionalización, y os elaboramos pues, consejos, plan de ruta de, pues, por ejemplo, si vemos que todavía no creemos que estáis en disposición, pues decíamos, pues a lo mejor os interesa pues acudir a webinars o a formación específica en comercio internacional. Os ofrecemos una serie de posibilidades, o ya directamente pues eso, de ayudas del IGAPE o de otros organismos. Bueno, pues este IG 192, todos nuestros programas tienen un código, una oficina virtual, es, como os decía, imprescindible para acceder a todas las ayudas de IGAPE y en concreto a nuestras ayudas, y tenemos que, si no la hemos solicitado previamente, tenemos que hacer nuestra solicitud antes del 24 de mayo de este año, o sea, antes de que cierre esta convocatoria de ayudas. Entonces, muy importante, por favor, o sea, si estáis interesados, no os despistéis, porque pues, no es la primera vez que algún proyecto se queda fuera, pues porque previamente no ha visto este requisito, que es, ya digo, muy sencillo realizarlo. ¿Qué más os pedimos? Bueno, la capacidad administrativa, económica y operativa para poder realizar vuestro proyecto. ¿Cómo lo medimos? Bueno, pues ahora os comento un poquillo. Una vez que hemos visto que, bueno, pues yo cumplo condiciones, soy una pyme, tengo 3 trabajadores, sé que voy a tener que realizar una solicitud en la oficina virtual de IGAPE, rellenar un cuestionario, pero también os comento que vais a tener que aportar cierta documentación, cada vez la menos posible, pero bueno, algunas sí necesitamos porque no toda la podemos recabar de otras administraciones, para lo cual os pedimos permiso, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues en caso de que no seáis una sociedad limitada, una sociedad anónima, que seáis, por ejemplo, una sociedad civil que no tiene obligación de inscribirse en el registro mercantil, os pediríamos escrituras, un poco para encuadraros. ¿Qué más? Pues un poco para ver esta capacidad económica, operativa, un informe de riesgos actualizado del CIR, o sea, del Centro de Información de Riesgos del Banco de España. Esto lo podéis solicitar online y si lo solicitáis hoy, siempre vais a obtener información del último mes cerrado. Bueno, a lo mejor en los primeros días, por ejemplo, ahora que estamos primerísimos de mayo, probablemente si hoy solicitáis un informe, los datos que obtengáis en ese informe sean no de abril, sino probablemente de marzo, ¿no? Un poco van con cierto retraso. Y ahí nosotros que vemos, bueno, pues vuestro apalancamiento financiero, o sea, vuestro grado de endeudamiento, o sobre todo si hay algún cierto grado de morosidad, que nos puede hacer pensar en que puede ser difícil la acometida del proyecto por vuestra parte. Entonces, ahí necesitamos ese informe, ese CIRB, ese informe de riesgos. Para verificar que tenéis esos 3 trabajadores que pedimos en el Centro de Trabajo en Galicia, os pedimos el ITA, de la Seguridad Social, el informe de trabajadores en alta. El requisito no lo pedimos en el momento de la solicitud. Debéis de tener 3 trabajadores. En esta ayuda no hay una obligatoriedad ni del mantenimiento de empleo. O sea, cuando llegue la justificación no vais a tener que aportar que esos trabajadores siguen en la empresa. Entendemos que si tenéis una cierta estructura y estáis acometiendo nuevos proyectos de internacionalización, pues lo habitual será que mantengáis ese empleo porque os va a hacer falta para acometer estos proyectos. Pero en cuanto a esta ayuda en sí, no se obliga, no se pide, no se solicita, no se requiere el mantenimiento de empleo. Y, bueno, otra documentación que tendríais que acompañar a la solicitud, en caso de que tuvierais alguna oferta con algún proveedor, pues por importe superior a 15.000 euros, os solicitaríamos pues, otras 2 ofertas alternativas. Pero esto en casi ningún caso se va a dar pues, por la tipología de gastos que estamos recogiendo en esta ayuda. Bueno, ya sé si puedo ser beneficiario o no, ya sé que tendría que aportar cierta documentación, bueno, y me voy a, pues, ¿qué me puede solucionar IGAPE?
qué acciones puedo llevar a cabo en internacionalización con las que pueda contar con apoyo. Voy a hacerlo un poco, en lugar de exponeros los tipos de acciones, vamos a hacer una especie de ejemplo práctico, un ejemplo tipo de una empresa que está acometiendo sus procesos de internacionalización. Vamos a ver, tenemos una empresa que simplemente ha hecho pues, pequeñas ventas esporádicas pues, a algún país, Alemania, Reino Unido, vamos a pensar, pues, no sé, una empresa que realiza pues, no sé, zuecas y que quiere exportar, pues porque cuando han venido aquí pues, gente, peregrinos o tal, pues se han interesado mucho en su producto y también le han llegado a hacer pedidos desde fuera, pero quiere un poco dar un paso más allá y hacer prospección de qué posibilidades tiene. Y le han hablado pues, en la feria X del calzado, por ejemplo, en el Reino Unido, en Londres. Bueno, pues va a dar el paso. Voy a, pues eso, a calcular pues, qué me hace falta para ir allí, o sea, qué me piden, qué me dejan de pedir, y voy a participar como expositor en esta feria de calzado en el Reino Unido. Bueno, tendríamos este tipo de actuación. Para irme a esa feria no me voy de vacío, quiero decir, yo voy a llevar mi muestrario, pero no abarca toda la tipología de productos que tengo, toda la gama de productos. Necesito unos catálogos pues, para acompañar a esa feria y luego pues, para seguir enviando a clientes en el exterior o los que conozcan ahí en esa feria o de los que me visiten, etc. Bien, tengo que elaborar un material promocional con unos costes correspondientes que podría mencionar. ¿Qué más? Me voy a ir a esa feria. Yo quiero que pues, tanto mis clientes que estaban allí esporádicos como nuevos que vayan a ir a esa feria, como incluso mis clientes de aquí, sepan que, pues mira, que estoy dando ese paso a la internacionalización. Pues me puede interesar publicar un anuncio o contratar un anuncio, una campaña de publicidad, pues en el boletín de la feria o en una revista especializada en ese país o en varios países, en la Unión Europea, o incluso campañas en medios digitales, pues eso, en marketplaces, creo que la había, o bueno, tipo en mi Facebook, etcétera. Tengo que darme a conocer en el exterior. Pues también es algo necesario, es algo que engloba mi actuación cuando me voy fuera y que se acogen estas ayudas. Aprovecho, digo, bueno, ya que voy a estar en el Reino Unido y que tengo algún cliente allí esporádico, pues voy a intentar pues, abrir un poco, ver a otros clientes potenciales o ver si hay distribuidores o ver pues, si hay allí una asociación de calzado X que me interesa porque están desarrollando, pues no sé, un tipo de producto o de material innovador y que quiero conocer. Bueno, pues voy a tener que hacer una agenda de reuniones. O sea, yo aprovecho la feria, como en IGAPE no me va a pedir que llegue un día y que me vaya a otro. Yo ahí soy libre, también es una novedad, puedo irme cuando quiera y volverme cuando quiera y desde donde quiera. O sea, quiero decir que antes se obligaba, o sea, como novedad, a salir desde Galicia, desde España, perdón. Ahora ya no, con los costes simplificados, vosotros podéis tomar los vuelos o en coche o en barco desde donde queráis. Bien, y cuando queráis, pues os decía, bueno, pues voy a aprovechar y me quedo un par de días más pues para hacer una agenda de reuniones. Yo no puedo coger un teléfono y llamar a una empresa por las buenas. Voy a buscar pues, o a la Cámara de Comercio en el Reino Unido, española, o a la oficina comercial, pues que me prepare una agenda con unos costes, o pues que están muy ocupados, no me la pueden hacer o no me interesa, voy a contratar a una consultora especializada, a lo mejor eso, en el sector calzado, en el Reino Unido, allí, que me prepare una agenda específica con unos costes. Eso lo puedo subvencionar, pero con un requisito importante. Para que se pueda subvencionar por parte de IGAPE, esa consultora a la que yo voy a contratar necesita, o sea, el requisito que pedimos es que esté dado de alta en una base de datos de la que dispone IGAPE, que se llama la base de agentes mediadores internacionales, que es un poco, pues eso, hemos ido recopilando y nutriendo desde hace años, pues con empresas en pues, diferentes países del mundo que hemos pues eso, puesto el sello de validación, de que hemos contrastado pues, que sí que están habituados a realizar esos servicios, que tienen pues eso, una oficina, un centro de trabajo en ese país, etcétera. Entonces, antes de hacer la contratación, si queréis que los subvencionemos, tendríais que verificar
en nuestra base de datos, que está en nuestra web. Ahora estamos haciendo cambios en nuestra web últimamente, pues si en este momento no pudierais acceder, nos escribís a IGAPE, a internacionalización@igape.es o al teléfono general, que luego lo veréis, de informa@igape.es, y os podemos recabar esa información si esta consultora X está dado de alta en nuestra base de datos. ¿Que no lo está? Dos opciones, o me busco una que sí esté, o si tengo cierta capacidad de comunicación con esa consultora y de negociación, pues le puedo pedir, oye, me interesa esto para contratarte, necesito que te des de alta. Bueno, pues se da de alta, con tal de que haga su solicitud antes de que hagáis esa contratación con ellos. Nosotros, en principio, se supone que se validaría, ya podríais acogeros como gasto subvencionable. Seguimos pensando eso, estoy en esa feria, ya me he ido a la feria, estoy allí, me visitan, me dejan tarjetas, conozco gente y se ha acabado la feria, me vuelvo a Galicia y quiero hacer un seguimiento, pues tanto de quienes me han visitado como quienes me han hecho unas preguntas. Quiero hacer un pequeño estudio, que me dijo que me podía comprar, a ver quién es exactamente. Bueno, pues voy a hacer seguimiento tanto de mis clientes como de mis potenciales clientes o de otro tipo de prescriptor, cualquiera que os pueda ayudar en la internacionalización, distribuidores, periódicos, medios de comunicación, etc. Bueno, pues yo encargo pues, a esa misma consultora o a otra pues, estudios de mercado, seguimientos, etc. También los puedo subvencionar y con el mismo requisito. Todos estos puntos, esta serie de acciones, perdón, tienen unos límites, lo que podéis ver en las bases, pero bueno, están un poco sujetos a lo que eran los precios de mercado que hemos ido recopilando. Y pues realizo ese seguimiento. ¿Qué ocurre? Pues que he hecho un contacto fabuloso, me voy a lanzar, a que sí que me voy a ir al Reino Unido, pero voy a registrar mi marca, pues para que no me la copien, pues eso, una marca, pues eso, en Galicia en Segre, lo que sea, y eso lleva unos costes. Reino Unido pues ya no está en la Unión Europea, pues ya no le vale pues, lo que era la oficina de patentes pues, para la Unión Europea y tengo que hacer una serie de, pues eso, de estudios, de consultar cómo voy a hacer para registrarme. Bueno, pues esos gastos de consultoría, de asesoría jurídica, de traducción de documentos que me puedan pedir, lo puedo también subvencionar para que pueda allí registrar mi marca, patente o hacer un acuerdo con tipos también de acuerdos comerciales, pues con distribuidores, etc. Bueno, pues ya he estado dando ese paso y me lanzo a lo que es ya la exportación. Voy a hacer mi primer pedido, o sea, mi primera venta grande, ya por un importe considerable que va a ser parte importante de mi facturación. Yo tengo un riesgo, ¿qué pasa si no me paga? Pues lo quiero asegurar con una póliza de crédito de seguro a la exportación. IGAPE aquí también está cogiendo esos gastos de las pólizas de seguros, de esas pólizas que yo vaya a necesitar, ese crédito que yo vaya a necesitar para realizar y que quede pues, salvaguardada mi operación, mi venta al exterior. Y podría dar pues, ya un salto todavía más grande que me va todo fabuloso y decido que voy a tener, bueno, estamos hablando, sintetizando, pero esto podría ser a lo largo de los años. Ponemos que esta ayuda vamos a seguir teniendo a lo largo de los años, pero bueno, imaginemos que va todo muy rápido y que me va tan bien que quiero tener allí una oficina de promoción de mi producto permanente, pues una especie de escaparate permanente en un local. Pues contrato un local, alquilo un local y voy a poder cubrir con esta subvención esos gastos de alquiler del local. No si tengo personal allí o no si realizamos un servicio para mí, estrictamente los gastos del local y el local estrictamente promocional,
yo no puedo utilizar ese local para venta, a ser una serie de prohibiciones de los fondos que estamos utilizando por parte de la Unión Europea, que son muy estrictos en ese caso. Simplemente acciones de promoción, podéis tenerlo permanente o podéis contratarlo pues aprovechando la feria. También voy a estar luego, no sé, 15 días después haciendo, pues no sé, cursos de cómo es la zapatería artesana en Galicia y que lo vean pues mis potenciales clientes. O sea, cualquier acción promocional que se os ocurra y que necesitéis alquilar un local, tenemos posibilidad de gastar hasta 15.000 euros dentro del periodo del plazo de ejecución y sería subvencionable también al 70%. Bueno, pues esto es un poco una panoplia de un proyecto, todo lo que podría englobar mi proyecto, casi todo lo que podría englobar mi proyecto, aparte de acciones virtuales, las que no hemos comentado, pero bueno, todo esto también en general, lo que es participaciones, misiones, etcétera, podrían ser de manera virtual. No tengo por qué hacer todas, ni una sola, o sea, puedo hacer una sola, dos, o sea, lo que sea, yo me hago mi mix de acuerdo a lo que necesito. Eso sí, había una pregunta en el chat, ¿qué ocurre si yo tengo una previsión de una feria y luego no voy? En el caso de las ferias, uno tiene que justificar feria por feria. O sea, si ha demostrado que ha ido a esta feria, con esas evidencias que decíamos, esa feria se paga, la otra no. Tengo que ser cuidadoso cuando hago mi planificación en que yo al menos tengo que justificar un 50% de las acciones que decía en mi solicitud que iba a realizar. O sea, tanto de acciones como de importe. Entonces, eso sí que lo tengo que tener en cuenta. Si no, decaería mi solicitud totalmente. Entraríamos en lo que se conoce como un incumplimiento total. ¿Vale? Pero cada feria se justifica por separado. Aquí es un poco, están también los gastos subvencionables. No me voy a parar, porque vamos un poco ya fuera de tiempo, pero sí quería comentaros de que por primera vez en este tipo de ayudas no tengo por qué irme solo a ferias en el extranjero o en España, que estaban admitidas, sino que también puedo acudir a ferias internacionales en Galicia, siempre que estén recogidas en un calendario que se publica en el BOE a finales de diciembre, que podéis acceder pues, a través de un link en nuestra base de datos, en nuestra base de ayudas, disculpad. Puedo acceder a ferias en Galicia que están en el calendario de la Secretaría de Estado de Comercio, publicado en diciembre. Como un ejemplo, pues Consemar, en Vigo, puede estar aquí Termatalia, Funergal, ahí es una serie de ferias a las que están en Galicia y podríais acudir pues, con los mismos importes de subvención que el resto de ferias en España o en Portugal. Bueno, me olvidé de otras posibles acciones que podríais tener dentro de vuestro proyecto. ¿Qué ocurre? Pues quiero invitar a pues, estas personas que contacté o estos posibles clientes que ya tengo pues, en el Reino Unido, en Alemania, en China, donde sea, y que conozcan aquí mi empresa o que conozcan pues, con qué distribuidores, o sea, con qué transportistas trabajo o qué hacen la logística tengo, etcétera. Quiero que venga aquí. Bueno, pues podemos subvencionar lo que son las misiones inversas. Bueno, no son misiones porque eso es único, es visitas a la empresa en Galicia de clientes, importadores, prescriptores, prensa, etcétera, con un límite de 3 personas por acción y también vamos a tener, os vamos a subvencionar gastos de viaje y alojamiento con unos límites. Los límites están marcados también en nuestra base de ayudas, en el anexo 3, y van en función, pues los gastos de viaje en función de la distancia, o sea, no podemos pagar lo mismo al que traéis de Portugal que al que traéis de China. Entonces, ahí hay unos límites en función de la distancia. Os suministramos incluso un calculador de distancias, porque dice, oye, ¿quién me dice dónde miro yo? Pues hay un calculador oficial de distancias de la Unión Europea al que en un enlace en las bases de ayudas podéis acceder. Y en cuanto a los gastos de alojamiento, también están topados, como se dice ahora, con un per diem. O sea, hay un gasto máximo por día. También está, la Unión Europea lo determina y, bueno, ya no voy a entrar, podéis ahí ver cuál es el listado, pero en Galicia serían el alojamiento 212 euros por día, lo que se puede subvencionar por gasto de alojamiento y desayuno. Si es solo desayuno,
perdón, si es solo alojamiento, un 80% de esos 212 euros. Bueno, ya me salto aquí para no agilizar. Y me vuelvo específicamente al tema de los costes simplificados y de las acciones que van por costes simplificados, que como decían Patricia y Augusto, son las participaciones en ferias, con carácter presencial, no las ferias virtuales. O sea, me voy con mi stand a la feria en el Reino Unido, a donde sea. Bueno, pues como decía Patricia, no vamos a mirar qué gastos, qué previsión de gasto tenéis, ni antes ni después, ni la justificación. Es decir, yo sé que me voy al Reino Unido, hay una tabla en la base de datos y me dice que en el Reino Unido, anda por aquí, pues voy a tener de subvención 7.220,74 euros, como decía, independientemente de lo que yo gaste. Tengo que echar mis cuentas, a ver si eso me interesa, no me interesa. Y así, pues con el resto de áreas geográficas que hemos determinado, pues eso, en función de sus costes y de una estrategia de internacionalización de la Xunta de Galicia. Vale. Hay un máximo de acciones por país y por año, que también van en función de esa estrategia y de lo que hemos recopilado de vuestras solicitudes. Y sería tan sencillo como eso. En el momento de la solicitud, yo ya sé, sea con mi acción, y si la justifico, pues que voy a obtener pues, X, 7.220 o en España, pues, o en Portugal, 2.888,29. Y el máximo se va pues, para la zona de Lejano-Asia, bueno, de China y Japón. Vale. Tendríais la tabla. Me estaba preguntando alguna gente que tenía dudas con esto de los porcentajes de ayuda. El porcentaje no es sobre vuestro coste. Este porcentaje que pone aquí en la primera columna, en la columna de izquierda, es porcentaje sobre el límite de subvención, sobre estos 9.627,65, que es ese coste máximo, coste del proyecto. Entonces, el 100% de 9.627,65 se lo otorgamos en la zona de China y Japón y por eso ahí es donde podemos dar los 9.600, podemos y damos, o sea, es un coste fijo, no es ni más ni menos, 9.627,65. Que me voy a España, 2.800, que me voy a Sudáfrica, 7.702,12. Y estoy en la feria, cuando estoy en la feria nos centramos, como decía Patricia, en lo que es atender a mis clientes y eso, y mi negocio y lo que me interesa, y lo único que tengo que saber es que cuando llegue a mi justificación, hacer mi solicitud de cobro, en cuanto a lo que es las ferias, voy a tener que presentar evidencias. ¿Qué evidencias? Bueno, fotografía del stand de la empresa en esa feria, o sea, que se vea ahí mi nombre en el stand, el nombre de mi empresa, y me da la opción de una selección, pues, o bien la acreditación de la empresa como expositor, pues la típica tarjetón, bueno, esto que lleváis, la credencial plastificada, esta que dan cuando registráis, pues, que pone empresa pues, X. También la acreditación de la persona, puede ser eso que vaya, pues eso, Ruth Pereira, empresa X, empresa IGAPE. Pues también, que en esa feria pues no se dan acreditaciones personales, bueno, pues le pido al organizador un certificado especificando que mi empresa ha sido expositora en este evento y que ha participado, bueno, pues esta persona. Bueno, tenemos siempre dos, pues fotografía del catálogo donde aparezca el nombre de mi empresa o enlace, o sea, el link al catálogo virtual de la feria. En este aspecto, en el tema de catálogos virtuales, tendréis que aseguraros, bueno, de alguna manera, o ver con la empresa, que ese link esté activo cuando nosotros revisemos vuestra solicitud de cobro. Pensad que estáis presentando vuestra solicitud de cobro 31 de marzo del 2023 y a partir de ahí se revisarán. Entonces, hay veces en que nos dicen que ya no están activos, que es complicado. Entonces, no sé si tenéis alguna manera de que eso se pueda, no sé, hablando con el organizador a priori, de alguna forma, que si utilizáis ese método de justificación de evidencia, que podamos acceder a él. Vale. Y aparte de esas evidencias, pues
en la solicitud os vamos a pedir que hagáis una pequeña memoria. En el propio cuestionario de solicitud pues os vamos a preguntar a qué ferias fuisteis, a qué feria fue, fecha de inicio, fecha de fin, dónde salisteis y un poco los resultados generales. Pues si habéis hecho 30 contactos o 20 o de ahí ha salido un precontrato de algo, una preventa, un poquillo así. Bueno, y solo pues ya muy rápido para los que no conozcáis cómo hacer las solicitudes, y os decía, siempre a través de la oficina virtual de IGAPE, y que está en nuestra página web, en www.igape.gal. Tenéis a la derecha, arriba, en la esquina, pues, la oficina virtual. Os registráis, pues como en cualquier página, os van a pedir usuario y contraseña y un correo electrónico, y a partir de ahí ya accedéis, os va a dar la bienvenida, accedéis al apartado de programas IGAPE. O sea, esto de programas IGAPE, que es confuso, eso son las subvenciones de ayuda del IGAPE, o sea, todo lo que tenemos activado en lo que se puede solicitar. Y ahí pues os va a dejar en un buscador que pongáis qué ayuda queréis solicitar. Lo podéis poner tanto con el nombre como con el código. Esta ayuda tiene un código que es IG 230. Bueno, pues marcaríais ahí, buscar, y os aparecería ya pues para que piquéis y abráis el cuestionario que cumplimentaréis, adjuntaréis la documentación que os estamos pidiendo, todo digital, y enviaréis el registro telemático, para el cual necesitáis el certificado digital de representante legal de la empresa. Y ya estaría en IGAPE, esto es el cuestionario, ya estaría en IGAPE pues la solicitud, y de ahí pues la baremaríamos. Y bueno, me he extendido, pero tengo aquí algunas preguntas, a ver qué me han pasado y que no esté. Creo que alguna ya está. Lo de previsión de feria, inicio del año que viene y que tenéis que justificar, me decía, bueno, os la leo. En caso de previsión de una asistencia a feria a inicios del año que viene, pero que en este mes de mayo no tenemos todavía asegurado si querríamos participar, ¿existiría algún tipo de penalización en caso de finalmente no asistir? Porcentaje mínimo obtención subvención con respecto a la obtención de ayuda por las otras ferias. Es decir, cada feria se justifica por sí sola, pero tengo que justificar al menos el 50% de mis proyectos, o sea, y del importe de mis proyectos. ¿Es elegible en la tipología de acciones de difusión A1 gastos de campaña de publicidad en marketplaces online internacionales? Sí, como os decía, son las posibilidades. También tenéis, bueno, se acaba de cerrar nuestra ayuda Galicia Exporta Digital, que entre otras cosas acoge también lo que es, bueno, el marketing digital. Pero bueno, en concreto campañas de publicidad en marketplaces podríais mencionar también aquí. Plazo de resolución va a ir en función del número de solicitudes. Ya digo, no es lo mismo que entre en 150 que entre en 350. Intentamos agilizarlo lo máximo posible y, bueno, no ralentizar. En el DOGA pone que teníamos eso, teníamos 5 meses, intentamos respetar esos 5 meses en la medida de lo posible, para que podáis, un poco, los que no tenéis todo decidido, pues ya tomar una decisión. Material promocional, ha bajado este año el importe a 8.000 euros. Es un importe, nos comentan, es un importe muy bajo, ya que consideramos que cada día la presencia en persona no es tan importante, sino de manera digital, y estos gastos son muy necesarios. Se han realizado solicitudes de modificación de ese importe, pero me gustaría saber cómo se encuentran estas solicitudes, si se va a barajar, que ese importe pueda aumentar. Bien, me está diciendo, bueno, lo de manera digital. Ojo que no sé si se está refiriendo a publicidad, es otra cosa. Bueno, si nos referimos a material promocional, que son mis catálogos, estos costes, estos 8.000, no es que se haya bajado, sino que se ha subido con respecto a lo que había al principio del 2020, cuando se publicó la ayuda, eran 7.000 euros. Tuvimos que hacer la modificación en julio del año 20, pues debido al COVID, no se realizaban ferias, no se podía ir a ferias, entonces con esas acciones que ya estaban solicitadas, tuvimos que un poco redistribuir pues, qué pueden utilizar las empresas cuando no hay COVID. Pues, por eso se dejó libre, o sea, se quitó el tope de los 7.000 que había en material promocional. Luego, se ha subido
Estos se calcularon también en función de la media de esos 3 años que se utilizaron también para ferias. De las solicitudes que había, nos salió, pues eso, 8.000, creo, 153 euros. Bueno, se redondeó a 8.000 euros. De todas formas, estamos analizando un poco también las solicitudes y todo lo que nos está llegando para ver si hay posibilidad de incrementar ese gasto en material promocional. Creemos que hay una demanda en las solicitudes. Me dicen que efectivamente esto se ha disparado y que no es suficiente. Bueno, vamos a ver, más. Hay un caso que dice, después de leer las bases en cuanto al nuevo cálculo de coste, en caso de asistencia a una feria en España o Portugal se habla de porcentaje del 30%, sobre los 9.627, querría conocer, bueno, nos pone un ejemplo, ¿no? Casos reales en una feria que gaste 5.000 y en otros que gaste 2.000. La subvención va a ser siempre igual, os decía, en el caso de España y Portugal, 2.888,29, eso que pone en la tabla, independientemente de lo que presupueste y de lo que gaste. Ese 30% es efectivamente, sobre los 9.627, sobre el tope. Tenemos previsto presentar en abril del año que viene una feria en Alemania. No entraría en plazo, como dice en los efectivamente. Quería saber si en los caso de presentarnos a la convocatoria 23 se tendrían los gastos de reserva que corresponderían al 22. A ver, si la ayuda cuando la publiquemos, pues nosotros no dependemos solo de IGAPE, bueno, si cuando el año que viene se publique nos autorizan a meter ese concepto de gastos de reserva, como nos han autorizado este año u otros años, efectivamente sí se iría, pero claro, hoy por hoy no os podemos garantizar 100% que eso se mantenga. Nuestro propósito está que se mantenga. ¿Cuál fue en los últimos años el límite de puntuación que alcanzó financiación? Varía mucho, o sea, sobre un máximo de 100 puntos, pues depende del año, creo que eran 65, no sé de memoria, ya os digo, es que eso depende muchísimo, no solo en función de las solicitudes, sino en función del importe de cada solicitud. Entonces, tampoco es demasiado representativo, pero bueno, creo que estábamos hablando de 65 puntos. A ver, más. Evidencia en el concepto de consultoría o certificaciones y prospección de mercado. Bueno, quiero recalcar, hay una serie de acciones que son las de participación en ferias con costes simplificados. Esas sí que se basan únicamente en evidencias. El resto de acciones, la justificación es la tradicional, por así decirlo, van con costes reales y ahí os pediremos, decía Patricia, pues la factura correspondiente, con que habéis hecho el pago a ese proveedor, a esos proveedores, a esa consultora, el justificante de pago, de transferencias, el extracto bancario de que esto está cargado en vuestra cuenta bancaria. Y luego se pide, normalmente, bueno, en vuestra memoria contéis poco a quién habéis contratado y normalmente se pide, pues eso, un informe de la consultora que habéis contratado, diciendo un poco cómo era vuestra situación antes, qué han hecho y en qué situación estáis ahora. Eso lo podéis ver, bueno, si ya tenéis ganas de poneros a mirar las bases de ayudas, en el artículo 17 está todo lo que es justificación de cada uno de los tipos de acciones. Bien. Por favor, ¿me podrían aclarar si en algún caso a la vista... perdón, no sé, perdona, no sé si Augusto, si tú quieres responder alguna o sigo yo el... Adelante, que más bien si hace falta... Vale. Por favor, ¿me podrían aclarar si en algún caso a la vista de la evidencia de gasto muy superior a los 5.700 de coste simplificado, entiendo que es una feria aquí en Europa, se podría hacer algo para recibir mayor porcentaje? No, o sea, las ferias son ferias y si vas, ese es el importe, no, o sea, coste fijo. Ferias que dice interviene para un mejor precio también pueden entrar en esta subvención. No, y disculpad porque es un fallo mío no haber dicho que estas acciones son incompatibles con cualquier otro tipo de subvención. O sea, si mis ferias las voy a subvencionar con Galicia Exporta Empresas o mi material promocional o, pues eso, o mi visita aquí a la empresa,
esa no la puedo subvencionar con ningún otro tipo de subvención pública o privada. O sea, es incompatible con ICES, independientemente de que diga, es que ICES solo me subvenciona el stand. Y yo, ya, pero es que nosotros con eso que es importante te estamos subvencionando, haciendo una medida, todo stand, entonces es incompatible. Buenos días. Perdón, en relación con los catálogos, la intención es crear varios en diversos idiomas, portugués, francés, incluido el español. ¿Dicho catálogo en español también sería subvencionable? Sí, porque yo puedo ir a una feria internacional, o puedo utilizar, o puedo tener clientes en Latinoamérica, o bueno, que me interese por algo, pues, potenciar el español. Buenos días, una feria considerada de carácter internacional celebrada en Madrid, febrero 2022, totalmente ejecutado. Antes de la fecha de presentación de la solicitud, ¿se considera subvencionable? Sí, pero, ojo, para que podamos subvencionarlo, mi proyecto ha de incluir algún otro tipo de acción. Es decir, si yo lo único que voy a incluir en mi solicitud es esa feria ya realizada, ya ejecutada, ya pagada, entonces no podríamos subvencionarla. Tendríais que añadir, bueno, pues eso, algún otro concepto mínimo de material promocional, de publicidad, un anuncio Google Ads, algo que todavía no estuviera realizado en el momento de la solicitud. Ese es el requisito importante. ¿Esta presentación nos la podríais enviar vía email al terminar el webinario? Bueno, pues eso la podemos, ahora lo vemos y os la pulimos un poco y supongo que no habrá ningún inconveniente. Revisamos. Material promocional, ya ha bajado. Buenos días. Uy, aquí hay una que creo que va a ser para contestar luego, un tema de 3D. Buenos días, entendí bien y los gastos de una feria presencial tienen que ser aportados mediante el sistema de costes simplificados y eso impide la aportación de evidencias documentales como facturas. ¿Es correcto? Sí. Y si es así, ¿cómo justificas una feria ya celebrada? Pues si por desgracia no tenéis ninguna de estas evidencias, o la foto del stand, acreditaciones, o sea, una de dos, pues no podríamos, no se podría acoger. Pero bueno, en general yo creo que los que ya habéis hecho actuaciones en el pasado con nosotros, a veces, como algunas ya coinciden con cosas que os pedíamos habitualmente, es probable que sí que tengáis, o el catálogo, etcétera. Si no, pues no podríamos atenderla. Nada, disculpa, vienen más preguntas, vienen caminos. Vamos a ver, gracias. Microempresa de base tecnológica, queremos presentar nuestro prototipo en una feria y empezar la producción el año que viene. Aún no tenemos trabajadores por cuenta ajena. ¿Esto excluye nuestra acción de la convocatoria? Sí, 3 trabajadores por cuenta ajena. Y además estamos pensando también en que queremos promocionar nuestro producto. Normalmente ya tenemos que tener un producto que vender. O sea, no es para una empresa que todavía no esté en funcionamiento. ¿Vale? Pero bueno, 3 trabajadores sí o sí. ¿Alguna subvención para acciones de promoción que se ajuste a nuestro caso? Pues no sé, podéis consultar en el ICEX. Podríamos ver, no sé si en las acciones que llevan las cámaras para ir a ferias, si os pide un requisito mínimo, yo entiendo que no. Pero bueno, por parte de Galicia Exportaempresas no. Vamos a ver. Perdona, Ruth, estaban sí. entrando algunas consultas sobre el tema de la consultoría con agentes mediadores, que lo habías explicado tú antes. Tiene que estar, efectivamente, quien realice ese trabajo de consultoría tiene que estar dado de alta en esa base de agentes mediadores. ¿Se puede incorporar? Se puede incorporar. ¿Cuánto tiempo tardamos? Ya lo decías tú. En cuanto se reciba la solicitud por parte de ese futuro agente mediador, a partir de ahí ya sería válida, siempre y cuando luego lo incorporásemos a esa base de datos, ya sería válida ese gasto subvencionable como consulta. Lógicamente, como estaban consultando, si es de toda solvencia y credibilidad, como decía la empresa, pues evidentemente con toda seguridad va a estar incorporado. Había otros gastos respecto al tema del seguro de crédito de exportación, que yo creo que es decir simplemente que tienen que ser pólizas nuevas o renovación de las mismas. Una que esté ya en vigor no sería válida,
pero yo creo que esas preguntas respecto a los seguros de crédito o más concretas podríamos contestarlas por escrito o por teléfono, ¿no? Sí. Digo porque creo que había dos o tres. Por favor, como os decía, dejadnos vuestro correo electrónico todavía en el chat o vuestro teléfono y un poco, pues eso, continuamos. Yo creo que de las últimas que queda, si vas como coexpositor estaría subvencionado. Nosotros pedimos eso, stand propio de la empresa como expositor. ¿Vale? Porque se ha hecho, esta medida de costes se ha hecho en función de los gastos de empresas que iban con stand propio. Vamos a Perdona, ver. Ruth, había otro que yo había leído de una empresa que como material promocional en el extranjero quería incorporar el diseño de una maqueta en 3D, no para venta, sino para utilizar en eventos y promoción. Yo creo que es válido como material promocional, ¿no? Estoy leyendo, estos costes entrarían dentro de la elaboración de material promocional. Vale, bueno, tenemos que ver exactamente si es material promocional. Le damos una vuelta y le contestamos las bases. Os pido, por favor, sí, que le vamos a dar una vuelta. Estoy seguro de que podemos considerarlo como material promocional si es un prototipo o maqueta. Lo vemos. Y queda otra por aquí que me preguntaba, por favor, aclarar si es obligatorio y aconsejable pedir tres ofertas de construcción de stand si ya solo el alquiler supone 30.000 euros. No, porque además en el alquiler del stand no puede haber ofertas alternativas. O sea, si vosotros vais a la feria alimentaria en Barcelona, o sea, el organizador que os alquila solo puede ser ese, es el único organizador. Entonces, no hay. Y además, por lo que os decía, no vamos a tener en cuenta, en el caso de ferias, no estamos teniendo en cuenta lo que es el presupuesto de gasto. Pues vamos a ver igual, entonces no. Creo que un poco eran todas las, disculpad porque eso, a y media nos dijeron que nos echaban de aquí, creo, y estamos dando a las 11:30. Bueno, yo creo que quedan cosas, pero yo creo que lo lógico dejarnos el correo electrónico o el teléfono. Es que lo repasemos, Ruth, y contestemos puntualmente a cada una de estas empresas que nos han hecho una pregunta y que nos cercioremos de que no hemos contestado convenientemente ahora, ¿no? Y les contestamos por escrito o incluso por teléfono. Muy bien, pues muchas gracias a todos por asistir y lo dicho, si al margen de estas que se hacen aquí, cualquier otra consulta respecto al programa, tratemos de aprovechar los próximos días para contestarlas cuanto antes y que eso pueda hacer que se presente la solicitud dentro de plazo y incluyendo todos los conceptos posibles. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.